Hola, aquí estamos en una emisión en directo desde Mi Ciego, la playa que queda frente a Rodiles. Rodiles es aquello donde ven aquellas sombrillas, ¿eh? Este es el estuario de la ría, está marea baja. Miren el bote ahí como está, aparcado esperando que que suba la marea. Y luego, hacia allá, está la playa. Miren la gente, la playa de Mi Ciego. Esto que ven verde aquí es porque, claro, aquí sube el agua, ¿ven? Cuando hay marea alta. Aquí tenemos la casa emblemática. Cuando todo el mundo habla de Mi Ciego, habla de esta villa. Villa Mi Ciego, 1895. Ahora mismo me salió un perrito por ahí. Saludos, Gina. Sí, vine a caminar a la playa. Vine a caminar a la playa y me dije, voy a ver si a los amigos les puedo enseñar esta preciosidad, Dios mío. Yo sé que es una cosa rara. La mayoría de las personas en América no saben lo que es una ría, que es la entrada del mar a la tierra. ¿Por qué razón? Porque hay una depresión tectónica de formación. No lo puedo leer por la claridad. Sé que están ahí, pero no lo puedo leer. Miren los pájaros ahí. Sí, salí a caminar. Vengo todos los días a caminar. Estoy aprovechando para hacer ejercicio. Entre 5:30 y 7:30 de la tarde todos los días vengo a caminar. No, no está frío, que va, 29 grados. Lo que pasa es que ahora sí se está nublando. Gracias a Dios. Miren, les voy a enseñar cómo ando, miren. Con un sombrero y todo cuento, miren. Estoy con un sombrero. Y entonces cuando se nubla, pues uno se quita un poco el sofoco, ¿no? Ahí tengo el trípode y que pensé hacer una transmisión vertical, pero vi que la cogió horizontal y yo dije, ¿qué va? Ahora mismo la hago horizontal. Miren, ahí la villa, 1895 dice, ¿eh? Por esa jardinera ahorita me asomó la cabeza un perro inmenso, parece que es el perro de la villa. Sí, es un lugar muy lindo. Y quería compartirlo con ustedes, quería que vieran esto. Estoy, estoy preparando un vídeo, pero ¿qué va? Yo dije, voy a ver si se lo puedo mostrar en directo. Hoy vi una amiga por allá, por un pueblito de montaña de Austria, y me dio la idea. Yo dije, caramba, cuando llegue a Mi Ciego hoy, voy a poner aunque sea unos minuticos para enseñarlos a ellos. Fíjense, les voy a decir una cosa. Ustedes ven allí aquella sombrilla que se ven a lo lejos. De allí vengo yo, ¿eh? Primero caminando por una pasarela de madera y después un trillo que hay hasta aquí, en la carretera. En ida y vuelta son como 6 kilómetros, una cosa así. Y bueno, vengo todas las tardes a caminar un poquito por aquí. Gina, ¿qué tal la familia por allá? ¿Todo bien? Ay, Dios mío, no lo puedo leer. No lo puedo leer, pero bueno.
Qué bueno que andes caminando, Misun. Sí, es muy bueno para la salud. Desde Guayaquil hay una persona ahí. ¿Qué tal la familia, Gina? ¿Todo bien? Pues nada, ahora voy a ver si caminé. Caminé todo bien, qué bien. Debo ir caminando un poquito para acá. Miren los agapantos del verano. Y miren qué eucaliptón tan lindo. Miren ese muro. Ese muro es necesario. Ese muro es tan necesario porque claro, cuando sube el mar, cuando hay pleamar, ¡ah! Esperando gemelos, ¡ay mi madre! ¡Qué bueno! Es una bendición. Es una bendición los niños en la familia. Miren cómo está nublado, ¿eh? Por ahí debía estar el sol todavía afuera. Y claro, aquí no se ve. Aquí solo ven el agüita ese de la playa. Pero por allá, por donde ven aquello verde, por ahí está la canal de la Ría, que llega a Villaviciosa, que es donde yo se las enseño. A ver si les puedo enseñar el perro. El perro me dio un susto. Sí. Gracias, amigo, por estar ahí. Esto es una exclusiva para ustedes. Voy a hacerle un minutico más y cerrando para que quede en el canal el testimonio de la playa de mis ciegos. Miren, ahí están los pájaros. La ría de Villaviciosa es una reserva natural de aves. Después leeré el chat con calma y si tienen alguna pregunta se la contestaré. Gijón está bastante lejos de aquí. Hay que ir a la villa y de la villa, de aquí a la villa son 9 kilómetros y de la villa a Gijón pues es como 30 minutos por la autovía o menos, un poquito más por la carretera nacional. Hay que ir a la villa para poder ir a Gijón. Bueno, ahí con la imagen de Villamisiego 1895. Fíjate si tiene años, ¿eh? Vamos a cerrar la transmisión. Déjame ponerme, voy a ponerme, ¿dónde? ¿Detrás de la ría? ¿O detrás? No sé, espera. No. A ver si me ven. Estoy con un sombrerón, un sombrero de tela que me traje de Brasil para coger aquí el sol. Y bueno, la villa está allá atrás, como ven. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Pásenlo bien, hoy es jueves. Gracias a ustedes por estar ahí siempre. Gracias siempre a ustedes. Este es un lugar que me hacía mucha ilusión compartirla con vosotros. Y bueno, ya hoy, este verano estoy viniendo a la playa. Vengo en autobús, me voy en autobús. Camino un poco por aquí
Les estoy grabando y hoy dije, vamos a ver si tengo cobertura. Y sí, mira, pude hacer la directa. Cuídense mucho, los quiero y me quedo corta. Hasta luego. A ver dónde se cierra esto aquí.